Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestro programa de hoy vamos a compartirlo en este primer bloque con la empresaria Mara Amarilla, que nos ha venido a visitar y nos va a contar cómo le ha ido en un interesante seminario de mujeres de todo el país, organizada por las Mujeres Patricias, para que ir conociendo un poquito más de las actividades que se están dando en este contexto justamente. Gracias, Mara, por venir. Bueno, gracias a vos, Lili, por la invitación. Bueno, ¿qué temas se han tocado en esta interesante reunión? Mira, fue la verdad que la temática amplia porque primero, como estaba como invitada especial Patricia Bullrich, ella primero hizo como una introducción de su gestión durante el gobierno anterior, tanto de ella como de el gobierno, el lugar político que llevaban adelante en ese momento la gestión ejecutiva. Pero hizo como un resumen, con críticas, autocríticas y situaciones también de coyuntura internacional, o sea, medio que fue como una presentación del cómo llegamos hasta acá, ¿sí? Y bueno, obviamente, como te digo, con una visión muy crítica y también después con tímidamente exponiendo las distintas cosas que se dieron cuenta de que tenían que corregir y lo que piensan ahora, o sea, no ahora, sino desde ese momento, del Sí. momento que ya hicieron el cambio al gobierno actual, de las cosas que van a hacer para revertir y no volver a caer en esas situaciones. Eso fue medio, digamos, introductorio. Después se abrieron espacios donde todas las presentes, que éramos todas mujeres, de distintos sectores digo, porque algunas había empresarias, desde la medicina, la salud, la educación, había docentes, había personas de comerciantes, pequeños comerciantes, grandes industriales, de todos los sectores. Entonces empezaron a hacer preguntas, Sí. siempre dirigidas a Patricia y con el afán de que ella diera algún tipo de, bueno, devolución de cuál es la visión que tiene ella como digamos, integrante de este lugar político, de este espacio político, y a la vez como persona, ¿sí? Porque Patricia, bueno, yo si bien había tenido contacto con ella cuando visitó la provincia, ahí es como que dejó más expuesto que está empujando este movimiento así de integración de mujeres comprometidas en todo el país. Bueno, y de hecho otra de las invitadas de acá de nuestra provincia fue Gabriela Neme, que también fue muy aplaudida por su actuación durante la pandemia en defensa de los derechos de los ciudadanos formoseños. Así que, bueno, y en realidad ahora con su actividad legislativa y demás. Pero bueno, siempre en representación del género y más que nada yo siempre digo, eh, no tanto por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de la actuación, ¿sí? Acá, si bien todas éramos mujeres, bueno, te quiero decir que lo que se trata es de unificar los valores, el compromiso social y demás. Así que bueno, y en esta parte de las preguntas, por eso le llamaban seminario. Patricia hacía una devolución, se hacía así como un ida y vuelta y después otra vez otra ronda con otra mesa, porque eran varias mesas. En el medio compartimos un almuerzo, por eso fue bastante como distendido, no fue algo muy estructurado, sino que fue un lugar, un espacio ameno donde se debatieron temas de interés general, donde cada sector fue exponiendo su preocupación respecto de la realidad argentina y también de lo que se esperaría de una fuerza que haga oposición. Entonces es como que todas las partes que estaban ahí estaban con esa intención, digamos, de aprender, Sí. escuchar, pero a la vez dejar marcado también cuáles son las inquietudes desde la sociedad y los reclamos que tiene desde la sociedad y en particular la visión femenina respecto de la realidad actual, que no es nada fácil. ¿Sí? Claro. Y cuando uno, bueno, empieza a escuchar y a interactuar, también a dar su visión de cómo se ve la Argentina, ¿qué visión se encontró en esa reunión?
¿Qué se escuchó de cómo está el ámbito de la educación, de la salud, de estas cuestiones Y que mira, más que conversaron? la verdad, se trataron así, más que nada, yo lo que noté en general es que hay como una unicidad en los pensamientos, o sea, todos estamos preocupados por las mismas cuestiones en cuanto a la educación. Sí, esto de la flexibilidad extrema que se ha hecho, bueno, está bien mucho profundizado por el tema de la pandemia, pero en cuanto a la poca preparación que tienen nuestros jóvenes, tanto a nivel primario como secundario, porque bueno, nuestras universidades todavía están muy bien valoradas en el mundo, pero lamentablemente si no tienen una buena base, difícil, lo que estamos haciendo es filtrar las posibilidades de aquellos que pueden llegar a la universidad cuando sabemos que esa es una herramienta de progresión social, ¿sí? De ascenso social, de movilidad social, y son valores que muchos partidos los tienen como emblema y sin embargo pareciera que está muy olvidado. En cuanto a la salud y también la preocupación de que no, en la pandemia se notaron todas las falencias que tiene la salud, tanto al no valorar el personal médico como el paramédico. Digo, valorar me refiero sin sencillo, o sea, en cuanto a la cuantificación del ingreso de esas personas, donde vemos hoy migrar, tengo familiar directo que han tenido que irse del país porque su trabajo, que tiene grandes inversiones no solamente en capacitación, sino también en instrumental, médico, han tenido que irse del país porque realmente lo que se le paga no puede costear ni siquiera los gastos de mantener su capacitación, por ejemplo. Eso ya estamos hablando a nivel, qué sé yo, por ejemplo, el caso que yo digo es un neurocirujano, pero también así después vemos los paramédicos, todos los que asisten en la medicina, que también están como faltos, ¿no? O sea, en la pandemia se notó ese extremo de necesidad de tener gente capacitada para manejar hasta un respirador o lo que fuere, y lamentablemente no solo que están mal pagos, sino que no están bien regulados sus horarios, sus compensaciones, pero sobre todo el tema del pago, porque si vos sentís que tu contribución social es alta, pero a la vez es retribuida y vos, bueno, decís, bueno, pero no me tengo que preocupar de que voy a perder mi casa o que mis hijos no tienen para comer. El tema es ese, que hemos dejado de lado aquellas prestaciones sociales o trabajos sociales que son de alta importancia. Lo mismo el docente, eso también se tocó, el tema de los sueldos docentes y también cómo la política fue socavando, en vez de ayudar a mejorar el sector, fue como socavando los intereses en beneficio más de unos pocos que de la comunidad docente. Bueno, y después, en cuanto al comercio, la industria y demás, también lo que se plantó postura es que la inflación como tema central está matando pymes, porque son, por ahí las grandes empresas tienen mecanismos de ajuste me refiero a ajustes de precios o ajustes, inclusive tienen una estructura de análisis de costos y tienen tal vez profesionales que los asesoran continuamente para no perder justamente su activo productivo. Sin embargo, las pequeñas o las medianas empresas, que generalmente son familiares en la gran mayoría de nuestro país, tal vez van justamente por falta de preparación financiera o lo que fuere, inclusive económica, van perdiendo esa capacidad de ajuste que tiene el proceso inflacionario, que hoy en día es cada vez más corto en Argentina, porque antes por ahí vos tenías como un plan de trabajo de hasta 3 meses, si querés, o 6 meses. Hoy es día a día. Entonces, ¿qué les pasa? La mayoría de las empresas pequeñas se terminan descapitalizando. Cuando se dieron cuenta ya no pueden ni siquiera reponer el producto de su capital operativo, y con lo cual quedan endeudados, sin capacidad de vender y por ende quebrando. Eso es a nivel, si querés, micro. Y bueno, y a nivel macro, en cuanto a la inflación, ya te digo, se presentaron, Patricia explicó algún tipo de propuesta que habría porque yo creo que hoy, si lo preguntás en
entre el comercio y la industria está como tema uno, la inflación. La inflación no te permite proyectar porque es incierto, o sea, no tenés un escenario y ningún, o sea, el que diga lo contrario nunca trabajó en comercio. Como en la pandemia, claro, no se podía no proyectar, se puede. no sabías Bueno, qué esto pasaba a la el, semana, al es mes. el virus, la inflación es el Ajá. virus de la economía. Toda persona que está en la actividad comercial sabe que si no puede proyectar, no puede subsistir. Porque si vos no podés decir lo que vas a hacer de acá a 3 meses, de acá a 6 meses, y no tenés una cierta estabilidad, por eso es tan vanagloriada esta palabra estabilidad. Si no tenés estabilidad, no podés hacer nada. No, inclusive paralizás, porque no, hay gente que yo veo en la actividad que no quiere vender porque no sabe si va a poder reponer, no sabe a qué precio vender. Entonces es como un caos dentro del caos mismo en sí, de nuestra economía en general, pero la inflación es un ingrediente que nadie lo ha podido resolver y yo creo que hay, bueno, yo no soy economista, pero sí estoy formada por mi profesión, soy contadora y licenciada en administración, algo de conocimiento tengo al respecto, pero sobre todo, ya te digo, cómo haber padecido a través de todos estos años el proceso inflacionario. Si bien hay gente que se excusa en que no estamos en los niveles de la hiperinflación, y bueno, pero es un virus menor, es como decir, bueno, estoy enfermo, pero un poquito menos que antes. No deja de ser algo que hay que darle solución en lo más inmediato posible, porque está visto que la escalada cada vez es mayor, o sea, de una inflación, si querés, mentirosa que pudo haber habido en los periodos anteriores, porque yo digo mentirosa porque estaba contenida en ciertos aspectos. Bueno, para algunos habrá sido, ahí es donde la riqueza va fluyendo a distintos ámbitos, están los que son más hábiles y que te digo, tienen mayores recursos, se pueden cubrir, de hecho cobran sobreprecios y con eso hacen una diferencia de cambio extra, pero los pequeños no tienen esa posibilidad, no tienen esa reacción. Esa oportunidad. Esa oportunidad. Entonces lo que generan es, siempre hablo yo de externalidades positivas a los grandes. Los pequeños terminan generalmente fundidos. Y lamentablemente eso, yo no le veo una reversión en el corto plazo, porque los pequeños, justamente una vez la persona que con mucho sacrificio emprendió, que puso tal vez el ahorro de su vida en un proyecto y después se vio primero cacheteado por la pandemia, después por una economía que no lo ayuda, y tarde o temprano lo que termina haciendo esa persona es diciendo claramente, bueno, tengo que buscar un trabajo fijo, eso es otro tema, el crecimiento del empleo estatal, eso también se habló, porque eso no es solamente, si bien es un fenómeno que en Formosa lo tenemos súper conocido, se da en la mayoría de las provincias, sí, que el que no está en sector privado migra al público porque en el privado tampoco hay oferta de empleo. Entonces es una espiral descendiente para abajo, porque eso también genera, el mayor gasto público también genera inflación. Entonces, como punto central para comercio e industria es la inflación. Eso es tema primordial a resolver, tanto por la oposición, por el gobierno actual y por todos los que aspiren a llevar a cabo un plan de gobierno en nuestro país, porque realmente sin eso no podemos resolver nada del otro. O sea, si no resolvemos nuestra economía, es como en la casa. Si vos no tenés un ingreso en tu casa, difícilmente puedas darle de comer, puedas darle de estudiar, puedas comprarle los libros, puedas menos que menos hablar ni de ocio, vacaciones y demás. Esto es sencillo. Si no cuidamos la economía, difícilmente podamos hacer algo con y otro tema que trataron, que no lo quiero dejar de puntualizar, es la seguridad. Por ahí es un flagelo que acá se ve con menor, acá me refiero a Formosa, con menor ahínco, pero en otras provincias es muy preocupante la inseguridad. Hay lugares donde realmente había personas que hablaban de que están tomados y liberados
tomados por delincuentes, narcotraficantes y demás, y liberados también por la policía y demás. Y eso es tristísimo. Bueno, en ese ambiente Patricia se explayó bastante bien, dada su gestión de seguridad, que por lo que dijo también haber sido muy buena, y es lamentable que se haya perdido mucho de lo ganado en ese aspecto. Y bueno, esos fueron, si querés, a grandes rasgos los temas tratados, más allá de que pasamos muy bien, la verdad que fue un ambiente muy agradable. Todas pudieron hacer de alguna forma sus comentarios, sus inquietudes y demás, y Patricia estuvo muy abierta y muy presta a contestar. Así que bueno, ojalá se vuelva a repetir. Se repita, sí. Tal cual. No sé si tan lejos, pero bueno, sí. Mara, muchas gracias Bueno. por contarnos la experiencia. Nos pareció interesante cuando vimos por redes sociales, dijimos, no, hay que invitar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lili. Hacemos una breve pausa, ya seguimos haciéndoles compañía.